Muy buenas noches a todos los telespectadores de Canal Sierra de Cádiz en un nuevo programa de Criminales, en un programa hoy distinto a los anteriores que hemos tenido porque, a ver, hemos tocado muchísimos casos de crónica negra a nivel nacional, hemos tocado casos como el caso Alcácer, José Rabadán, José Bretón, también hemos estado hablando sobre la psicopatía y la criminología, en definitiva muchos casos importantes de la crónica negra, y hoy vamos a analizar ese otro lado, el lado cinematográfico, y es que bueno, pues vamos a analizar distintas películas donde analizaremos los asesinos en serie de la ficción, la diferencia que hay con respecto a la realidad y mucho más, y para ello tenemos pues a un invitado de sección al que le vamos a dar paso. Se llama Joan Quintero y ahí ya lo tenemos presente en pantalla, graduado en cinematografía, y al que le damos paso y le damos la bienvenida por estar en Criminales. Muy buenas, Joan. Buenas, Javier, pues encantado de estar aquí y nada, me parece un tema muy interesante, ¿no? Que yo creo que el tema de los asesinos en serie y el cine han estado bastante ligados, sobre todo desde los años 90, ¿no? Que hubo un auge bastante fuerte en este caso. Yo creo que gracias sobre todo a la película Seven de David Fincher, ¿no? Que hizo un buen boom, y siempre es un tema que desde ese entonces ha tocado mucho y me parece un tema muy interesante a tocar, la verdad. Sí, la verdad que sí, lo tocaremos. Tenemos varias películas, de las cuales muchas de ellas, como bien has comentado, Joan, son de los años 90, y vamos a ir pues bueno, pues analizando los distintos personajes. Algunos son muy ficticios, pero sí que es verdad que hay otros que están basados en hechos reales. Por lo tanto, vamos a comenzar este programa distinto, pero también yo creo que muy interesante, porque bueno, dentro de lo que cabe, Joan, en el mundo audiovisual hoy en día el true crime, los asesinos en serie y demás, pues es un filón enorme en todos los sentidos, y lo estamos viendo prácticamente casi a diario en las plataformas digitales con todo tipo de productos sobre este tema, ¿no? Sí, sí, totalmente, y también creo que hubo un auge fuerte después de la serie de Dahmer, por ejemplo, y después también de la serie de Mindhunter, también de David Fincher, el mismo director que Seven. Y eso, creo que con el true crime aún ha aumentado más, ¿no? Todo este auge del cine de psicopatía. Y también gracias a series como True Detective, que aunque ya no sean tan true crime porque no están basadas en hechos reales, también ha hecho que este género pues tenga más popularidad. Sí, sí, totalmente. Pues si te parece, Joan, tenemos una serie de películas para analizar, y vamos a empezar por una película española que yo creo que fue todo un hito, sobre todo para el director, que fue su primera película. En este caso hablamos de Amenábar y la película Tesis, ¿no? Que fue todo un éxito, una película con muy poco presupuesto, que se realizó pues bueno, pues en Madrid, en una universidad, y que bueno, pues que tiene ahí un poco la leyenda de lo que llamamos snuff movies, ¿no? Que es algo así como un tipo de grabación en el que se filma a alguien asesinando a otro, algo que no se ha demostrado nunca que haya existido, pero es verdad que esa leyenda urbana quedó ahí palpable. Y bueno, vemos también pues la figura de un asesino en serie, en este caso interpretado por Eduardo Noriega, Bosco, ¿no? Que bueno, pues que acaba con varias personas en la película, una película muy interesante, ¿no, Joan? Sí, sí, sobre todo. Bueno, fue la película debut de Alejandro Amenábar, si no me equivoco, sí. O al menos la que le dio la gran popularidad que consiguió ahora el director. Y para mí su mejor película, una película brillante, la verdad, y además tocando un tema. Bueno, además era un cine muy poco visto en España, ¿no? Este tipo de thriller, tan de asesinos en serie y tan... Bueno, un cine muy negro que no estábamos muy acostumbrados a ver en España. También una película bastante terrorífica en lo real, porque no es una película, no tiene ningún tema sobrenatural ni nada, pero es una película terrorífica de lo realista que llega a ser, ¿no? Y bueno, en este caso tenemos al personaje interpretado por Eduardo Noriega, que has visto, como has dicho, que se llama Bosco. Bosco. Y sí, la verdad es que es una película que además toca el tema este de las películas snuff, que
y ahora mismo es un tema que es bastante desconocido para la mayoría. Imagínate en ese entonces, que claro, pilló mucha gente desprevenida y tuvo que ser un tema fuerte y que tuvo que sorprender mucho, sobre todo, ¿no? Bueno, y además la película aborda el tema, como bien has dicho, de las snuff movies, que es un tema que ya por aquel entonces, o sea, si ahora mismo es un tema que la gente desconoce, pues ya por aquel entonces tuvo que ser un shock bastante fuerte para los espectadores de aquella época, porque es un tema muy, muy desconocido. Y eso, yo creo que tuvo que, además de este tono realista que tiene la película, este girito además que tiene la película, tuvo que ser un toque muy fuerte para los espectadores, ¿no? Sí, 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 totalmente. Incluso, y viniendo a Coalición, hace unas semanas atrás tocaba con otro compañero, en este caso con Manu Jiménez, el caso Alcácer, que también era sobre esta época y que también se rumoreó durante un tiempo que había una cinta con la grabación de Snap Movie de las chicas de Alcácer, que después se vio que no era real, pero también estuvo sobre esta época y supongo que a lo mejor pues bueno, pues fue un caso también muy impactante, y la verdad que en este sentido Tesis es una película muy recomendable de cómo se comporta un asesino en serie psicópata, ¿no? Que es capaz de, pues bueno, pues de conseguir cualquier objetivo que quiera a costa de matar, de pisotear y de absolutamente todo, y en ese sentido pues Tesis es buena película para ello, ¿no, Joan? Sí, sí, totalmente. Además es una película que, como te he dicho, eso toca temas que no son muy habituales, ¿no? En este caso es una película que exploró sobre todo el morbo del espectador, ¿no? Hasta dónde puede llegar el espectador, como que es cómplice de la protagonista, ¿no? En todo momento, y también otros temas importantes que toca también es como esta desensibilización que hay ante la violencia, ¿no? Que ahora mismo me parece que incluso es mucho más fuerte que en aquel entonces, pero ya en aquel entonces fue un tema importante a tocar, ¿no? Porque bueno, se estaba viendo violencia por todos lados, no solo en el cine, sino también en la vida real, como has dicho, con el tema de Alcácer, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y bueno, pues de Tesis nos vamos a ir con nuestra siguiente película para analizar en el programa de hoy de Criminales. Y si hablamos de violencia, yo creo que de las que hemos escogido, Joan, yo creo que este es el más violento, e incluso otra criminóloga que estuvo con nosotros anteriormente en el programa, en este caso Paz Velasco, una de las criminólogas más importantes de este país, nos hablaba que si dentro del mundo del cine el asesino en serie psicópata más real es este que vamos a comentar ahora, interpretado por Javier Bardem en la película No es país para viejos, de los hermanos Coen, del año 2007, y hablamos de Anton Chigurh, ¿no, Joan? Sí, aquí el personaje interpretado por Javier Bardem, para mí creo que es de las mejores interpretaciones que ha hecho en su carrera, y Anton es un personaje, bueno, creo que súper carismático. Yo creo que de todo el mundo, cuando le preguntas sobre No es país para viejos, siempre te va o sea, lo primero que le viene a la cabeza, ¿no? Es este personaje, ¿no? Tiene pocas escenas, pero las escenas que sale se come la pantalla de una forma espectacular, ¿no? Y eso, después también es un personaje que con una filosofía muy curiosa, ¿no? Y tiene como su propio modo de ver la vida, y se representa muy bien en la película. Y eso, además, como bien has dicho, que es muy terrorífico, es muy impredecible, también nunca sabes muy bien por dónde te va a venir, ¿no? Entonces, eso en la película gana mucho, porque son escenas muy ricas, porque nunca esperas lo que vaya a pasar, ¿no? Como la mítica escena de la moneda, que es posible que sea de las escenas más reconocidas de la película. Es una escena en la que no pasa absolutamente, casi no pasa nada, ¿no? Pero quizás es la escena más tensa de la película. Y no hay ni una gota de sangre ni de violencia explícita, ¿no? Más es una violencia en las palabras, ¿no? Sí, sí, ahí vemos totalmente cómo Javier Bardem, que lo interpreta magistralmente y que consiguió el Oscar al mejor actor secundario en ese año por este papel, en el que la escena que acabamos de ver y que estamos viendo ahora en pantalla, que hemos visto anteriormente, y en el que vemos claramente cómo actúa un asesino en serie psicópata de una forma súper fría, y que a la persona que tiene en este caso enfrente, ¿no? que
esa persona que trabaja en la gasolina, pues bueno, en la gasolinería, pues dentro de lo que cabe, lo que hace claramente es jugarse la vida de él mediante cara cruz, simplemente, porque para él las personas pues son como objetos, no son como cosas, y por eso se dedica a lo que se dedica, que en este caso es un asesino a sueldo, ¿no? Sí, sí, y bueno, además eso, vemos que es un personaje que, como bien has dicho, es que no muestra emociones y eso lo hace súper aterrador, ¿no? Y parece ahí incluso que parece un robot, ¿sabes? Y ese comportamiento, ¿no? Hace que la película, bueno, coja un carisma muy increíble y a mí le hace posicionarse, diferenciarla al resto de las películas que vamos a tratar hoy. No digo que sea mejor o peor, pero sino que tiene ese toque diferenciador que las demás no tienen. Sigue siendo un thriller como todas las demás, pero tiene un toque existencialista a la película que le da un carisma diferente, ¿no? Sí, sí, hablamos de emociones y claramente es lo que llevamos comentando a lo largo de todos los programas que hemos hecho en Criminales, y esa ausencia de emociones por parte de los psicópatas. Eso no quiere decir que no lo puedan mimetizar, como hemos visto en muchos asesinos, tanto de ficción como real. Pues nos vamos a ir a una nueva de las películas que tenemos preparada, en este caso a un asesino basado en la realidad, en este caso el asesino del Zodíaco, con la película Zodiac, un asesino que todavía no se ha encontrado después de muchísimos años. Sí que es verdad que ahora se especula, ¿no?, con algunas pruebas que han hecho actualmente en Estados Unidos. Hablamos de un asesino pues que cometió diversos crímenes en los años 60, 70 y que ya después desapareció por completo y nunca más se supo. También hablamos de un asesino, como están viendo en pantalla, que enviaba cartas a los periódicos y a los medios de comunicación. Incluso hay hasta una llamada a una televisión, en este caso a un programa de máxima audiencia, supuestamente del asesino, que, como decimos, hubo muchos sospechosos pero jamás se encontró, y la verdad que la crueldad con la que acometía los asesinatos era bastante grande, ¿no, Joan? Sí, sí, como he dicho antes en Los País para Viejos, ¿no?, el toque diferenciador de la película no era la forma de llevar el asesino, ¿no? Y en este caso yo creo que lo que le diferencia del resto es como que al asesino casi ni lo vemos. O sea, es una sombra omnipresente, podríamos decir, como que siempre está allí, pero el personaje casi nunca lo vemos. Y luego también otra cosa que le diferencia del resto de las películas es que es una película casi periodística, ¿no? Entonces, como un grupo de periodistas son capaces de descifrar estas cartas, que es una cosa muy, muy chula que tiene la película para mí, que es el tema de cómo descifrar las cartas, muy interesante, y eso hace diferenciarse del resto. Y bueno, y de todas las películas que estamos comentando, esta película pues está basada en hechos reales, como has dicho, y bueno, también eso yo creo que le da un punto más de interés, ¿no? Sí, sí, sobre todo por eso, porque sí que es verdad que las diferencias, por ejemplo, entre Estados Unidos y en España, es que en Estados Unidos los asesinatos no prescriben, ¿no? Por lo tanto, ahora todavía se está haciendo diversas hipótesis, diversas investigaciones, y parece que se ha encontrado un supuesto sospechoso, pero este ya ha fallecido, porque hablamos ya de un asesinato, eso, que estuvo entre los 60 y 70, hace ya muchísimos años, y bueno, pues se sigue investigando y demás, pero nunca se encontró a ciencia cierta este personaje, supuesto asesino Zodiac, que se llama así por las cartas que hacía, que, como bien has comentado, los periodistas en los distintos medios pues tuvieron que descifrar, ¿no? Sí, sí, bueno, es que era muy curioso cómo tenían que descifrar estas cartas, y como al final, bueno, consiguieron hacerlo, y consiguieron atar algunos cabos y relacionar muchos asesinatos que no sabían muy bien si estaban cometidos por la misma persona. Y bueno, y como bien dices, bueno, aún no se sabe bien quién fue, pero sí, yo también he leído eso, que parece que están cerca, hace unos años ya que han salido bastantes noticias sobre el tema, y parece que lo tienen bastante claro, pero llegan tarde, pero bueno. Claro, también es verdad que, claro, que si nos extrapolamos a los años 60 y 70, hay
muchísimas investigaciones, muchísimas pruebas que hoy en día se hacen de una forma muy fácil y que en aquella época eran totalmente impensables. No hablamos de cerca de 50 años, se dice pronto. La verdad que otra película muy interesante también para sobre todo la psicología de un asesino, que como bien has comentado no lo vemos nunca, sino siempre vamos un paso por detrás, ¿no? Que yo creo que también es un poco lo que quería a lo mejor el propio director hacer sobre esta película, ¿no, Joan? Sí, yo creo que es eso, que pocas películas recuerdo que sean así, una película de asesinos y que además al asesino casi no lo vemos. Es eso que dices, que va un paso por detrás, o sea, van para un paso por detrás o 5 pasos, porque sí, siempre le sacaba mucha ventaja. Y quizás ese fue uno de los puntos que no es una película tan reconocida dentro del mundo de los asesinos en serie, pero para mí yo creo que está bastante dentro de las mejores, porque como he dicho, este tono de diferenciador que tiene la hace muy muy interesante, y no por ello tiene que despreciarse más por el hecho de que no se vea al asesino y sea menos morbosa, ¿sabes? Sí, sí, totalmente, totalmente. Pues si te parece ahora nos vamos a ir, yo creo que otra posiblemente de las más icónicas que hemos elegido y de la que todo el mundo recuerda. Vamos a intentar no hacer spoiler, pero yo creo que si todos los que nos están viendo no han visto Seven, pues es verdad que es una película, yo creo que prácticamente la ha visto muchísima gente, ¿no? De los años 95, también del mismo director de Zodiac. También una de sus primeras obras, Seven, y bueno, aquí básicamente el asesino en serie se dedica, ¿no?, a matar y a recrear los 7 pecados capitales, ¿no? Sí, sí, bueno, volvemos a repetir con el mismo director del caso de Zodiac, ¿no?, que es David Fincher en este caso. Y eso, aquí bueno, lo que diferencia esta película del resto es el tema de los 7 pecados capitales. En este caso sí que es una obra de ficción, pero que tiene una carga religiosa y filosófica muy curiosa esta película, ¿no? Y bueno, además de ese mítico final que no lo vamos a desvelar, pero que por si alguien no lo ha visto, pero que yo creo que es uno de los finales más recordados de la historia del cine, ¿no? Sí, sí, totalmente. No lo vamos a decir, obviamente, pero sí, todo el mundo tiene plasmado, ¿no?, si ha visto la película, esa escena final con Morgan Freeman, Brad Pitt y Kevin Spacey, ¿no?, que es en este caso ese asesino que hace el papel de John Doe, que John Doe en etimología en Estados Unidos, pues una persona desaparecida o que se les da a los cadáveres sin reconocer, ¿no? Y se le llama John Doe, que yo creo que también lo que quería también el propio director, ¿no?, que no se conociera mucho al personaje en sí y que tuviera un nombre ficticio. Sí, sí, bueno, es un toque curioso además para la gente que está metida dentro de este mundillo, y además es curioso que este asesino lo podríamos decir como una especie de artista del crimen, ¿no?, por cómo mata a sus víctimas, ¿no?, que cada una muere a través de su propio pecado capital, ¿no?, y su muerte está relacionada con ello, y hay alguna muerte que es muy escabrosa, la verdad. Sí, sí, la verdad es que sí, es de las películas que estamos seleccionando, yo creo que es de las más negras y más duras, ¿no?, y más inquietantes, sobre todo por la crueldad de este asesino, que también va por delante de tanto de los policías como incluso de los propios telespectadores, que si no la han visto nunca, pues no se imaginan todo lo que va a ocurrir durante todo el metraje. La verdad que sí, que gran interpretación, y ahí vemos claramente otro asesino en serie psicópata que es capaz para recrear su obra, pues de cometer los actos más viles, pues bueno, pues que se pueden hacer, ¿no?, que son los asesinatos a personas inocentes. Nos vamos a ir ahora con, yo creo que el más icónico, ¿no?, cuando hablamos de asesinos en serie dentro del mundo del cine, pues yo creo que a todo el mundo le viene a la cabeza Aníbal Lecter, ¿no? Y vamos a coger El silencio de los corderos, la primera película en la que sale Aníbal Lecter, que es verdad, Joan, que sale muy poco, ¿no?, para toda la fuerza que ha tenido a lo largo de estos años.
Sí, sí, totalmente, porque recordemos que el asesino y villano de la película es Buffalo Bill, no Aníbal Lecter. Claro. Y al final acaba siendo el que roba la película totalmente y además por los pocos minutos que sale, ¿no? Yo creo que es un asesino además que es muy diferenciador, ¿no? Porque es muy intelectual, muy carismático. Las escenas que tiene con Clarice ya se han vuelto también historia del cine, esas escenas son geniales. Y eso que Buffalo Bill no deja de ser un asesino interesante, ¿no? Porque el tema de las pieles y cómo quiere, no sé, trascender, ¿no? Y cómo quiere esta forma de como ser un cambiaformas, podríamos decir, ¿no? Como eso es la verdad es que él hace un personaje muy interesante, pero la simpleza, ¿no? Y además como es de intelectual y el tema de cómo lleva las escenas con Clarice, esta especie de padre e hija que llevan, ¿no? Yo creo que lo hace muy interesante, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es cierto, El silencio de los corderos va pues de agentes del FBI que tienen que atrapar a un asesino, en este caso, como bien has comentado, Buffalo Bill, que aunque sea ficticio, es verdad que está basado en algunos asesinos seriales de los Estados Unidos, como Ted Bundy. También sale como por ejemplo de personajes de ficción, pero que también están dentro de él. Y bueno, pues hablamos de un asesino en serie que iba a ser el protagonista, pero después de la comparecencia de Anthony Hopkins, pues interpretando a Aníbal Lecter, pues pierde todo el protagonismo, ¿no? Entonces los agentes del FBI, pues para intentar atrapar a este asesino, que no lo encuentran, pues van a una prisión de máxima seguridad con uno de los asesinos en serie más sádicos, ¿no? Porque encima es Aníbal Lecter, que hay, para pedirle opinión, porque hasta que uno no conoce al enemigo en todas sus esplendores, pues no es capaz luego de poder atrapar al asesino en serie Buffalo Bill, ¿no? Y es verdad que lo vemos claramente, ¿no? Porque vemos la personalidad arrebatadora de un asesino en serie como Aníbal Lecter, que eso le provoca también pues esa fascinación a todas las personas, ¿no? Porque cómo es posible que un monstruo como Aníbal Lecter, Joan, sea capaz de fascinar a tantas personas dentro del mundo del cine, ¿no? Sí, yo creo que el hecho de que sea una persona muy culta, muy refinada, pero a la vez sea caníbal, ¿no? Es una dualidad que yo creo que lo hace muy fascinante, ¿no? Esta película. Y eso, y además que tiene algo que le hace especial a esta película, ¿no? Es que el hecho de que necesiten a un asesino para encontrar a otro asesino, ¿no? Pedirle ayuda a tu enemigo, ¿no? Es muy curioso, y yo creo que lo hace muy, muy interesante. Sí, sí, antes hablabas de una serie, Mindhunter, otra serie que también recomendamos porque habla un poco de la psicología de los asesinos en serie, y un grupo del FBI en los años 70 pues se dedicaba a ir a las distintas prisiones de Estados Unidos, a los mayores asesinos, y entrevistarlos para conocer de su psicología. Esto provocó muchos altercados, en el sentido de que mucha gente estaba en contra de que se les diera estas entrevistas a estos asesinos y qué tal, pero también es verdad que ha servido para que luego los policías y los investigadores hayan conocido mucho más de cerca a los propios psicópatas y asesinos en serie, para poder luego pues capturar a los nuevos asesinos que corren por el mundo, y gracias a estas investigaciones pues se ha llegado, ¿no? Que es verdad que es algo escabroso, como me has comentado, y aquí en la película pues se ve perfectamente, ¿no? Con esa entrevista a Aníbal Lecter en El silencio de los corderos. No sé si quieres comentar algo más antes de irnos a la siguiente película, Joan. Bueno, de esto de Mindhunter que comentabas, además recordemos también que es una serie también creada por David Fincher, que ya lo hemos comentado aquí con 2 películas, ¿no? Y además es muy curioso porque es la película, ¿no?, que la historia explica cómo se acuñó el término, ¿no?, de asesinos en serie, porque hasta ese entonces no se sabe, o sea, existían, pero no se sabía que existía el concepto, ¿no?, podríamos decir. Sí, sí, totalmente. Es cierto
que es ahí donde se acuña lo de asesino en serie. Y ahora nos vamos a ir con una película que yo creo que es totalmente distinta a la mayoría, ¿no? Porque en muchos casos cuando vemos asesinos en serie, vemos asesinos en serie introvertidos que están digamos, al margen de la sociedad, aunque a veces sí que es verdad que se pueden adaptar, pero están en otro escalón, ¿no? En cambio aquí vemos todo lo contrario, vemos a alguien triunfador, alguien que trabaja en la bolsa, que es multimillonario y que su doble vida, y que lleva una doble vida, y esta segunda vida pues se dedica pues a cometer los mayores actos que se pueden cometer en todos los sentidos, ¿no? Hablamos de American Psycho. Sí, sí, de verdad también es una película también muy especial, ¿no? Donde aquí tenemos al asesino llamado Patrick Bateman, ¿no? Que ha interpretado maravillosamente por Christian Bale, que yo creo que es una película que quizás le catapultó bastante a la fama. Ya es un actor que desde muy pequeño en El Imperio del Sol, ya desde bien pequeño, pues se hizo bastante popular con la película de Spielberg, y con esta película yo creo que hizo el escalón que le faltaba, ¿no? para conseguir la popularidad merecida, porque la verdad es que es un actorazo. Y ya después ya vino Batman Begins y ahí ya lo petó. Pero con esta película yo creo que bueno, es bastante igual de reconocido por esta película que por Batman, ¿no? Y aquí, igual que hablábamos antes de la dualidad de Hannibal Lecter, ¿no? Aquí también tenemos esta dualidad de una persona de buenas formas, guapo, rico, superficial, ¿no? Y luego tiene estos impulsos psicopáticos, ¿no? Que le llevan a cometer estos crímenes tan atroces. Y lo hace una película muy interesante. Luego la película también tiene una ambigüedad de sí. No sabes si realmente todo lo que está pasando es real o es fruto de su mente, ¿no? Y yo creo que lo hace bastante rico eso la película, porque estás todo el rato pensando, esto es verdad, todo esto, porque la película es muy curiosa cómo está realizada. Claro, porque en muchos aspectos yo creo que es una crítica al propio sistema, al propio capitalismo, ¿no? En el sentido de, bueno, pues de que no tiene valores morales, sobre todo cuando hablamos de alto nivel, ¿no? De que son capaces de hacer absolutamente todo sin importarle pisotear al de abajo, ¿no? Eso lo vemos claramente entre las profesiones donde mayor número de psicópatas puede albergar la sociedad, lo hemos hablado en otros programas, pero en los cuales, por ejemplo, uno de ellos es los grandes empresarios, ¿no? Que son personas que son capaces de llevarse, pues bueno, a la empresa o la multinacional en cuestión a otro país con menos costes, aunque eso conlleve pues echar a miles y miles de personas, con lo que eso puede conllevar, ¿no? De depresiones, pues problemas de todo tipo, de no poder pagar el piso y que le echen del trabajo, en definitiva, un montón de problemas que, bueno, pues que al gran empresario, en este caso aquí lo vemos claramente a este chico, ¿no? que digamos que hace la labor del típico hijo de padre muy rico, ¿no? Y en este caso es vicepresidente de una importante empresa destinada a la bolsa, ¿no, Joan? Sí, sí, además es eso. Yo creo que también es una película que hace una fuerte crítica, ¿no? A esta superficialidad que tiene esta sociedad, la sociedad ultracapitalista, ¿no? Sobre todo del tema de Wall Street, y como vemos que todo lo que aparentan ser, ¿no? No es más que una máscara, ¿no? Porque al final es una persona que juegan a una segunda vida. Pero no solo él, creo que los demás personajes, aunque no sean asesinos, esta falsedad que muestran constantemente, ¿no? Les hacen ser personajes que además todos son muy odiosos, y eso, y al final él no es la excepción. Todos los demás, como bien digo, aunque no sean asesinos, yo creo que juegan con esta doble moral, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pues bueno, Joan, yo creo que hemos analizado bastante bien pues estas películas, a las cuales recomendamos si les gustan sobre todo estos temas, y también para ver pues bueno, pues dentro del mundo de la ficción los distintos tipos de asesinos en serie que pueden haber. Hemos cogido, yo creo que las más generales y las más conocidas, porque también son las que más ha visto la gente, para que entendiera bien los distintos casos con respecto a los asesinos en serie en la ficción. Así que muchas gracias, Joan, por estar con nosotros en Criminales.
Encantado, me lo he pasado muy bien, Javier, y hasta la próxima. Muchas gracias. Pues con este último final que hemos tenido con Joan, al que agradecemos que haya estado con nosotros en Criminales, nosotros nos vamos a despedir hasta una nueva edición, y en este caso de Criminales con Crónica Negra en España.